Sí, en realidad el filtro anti-pop este ya lo tenía de antes. Soy músico aficionado y de hecho de donde estoy transmitiendo es desde mi estudio casero. Grabo música desde hace tiempo y bueno, por eso el filtro anti-pop, el micrófono, de hecho estoy transmitiendo con una placa de audio externa. Soy multifacético. Bueno, vamos a arrancar la clase. La clase de hoy vamos a arrancar a ver el estado de flujo de efectivo. Vamos a ver el primer práctico, el más fácil y básico de todos, y lo vamos a ver paso a paso. Eh, como que yo es como que tiendo a estructurar las cosas y van a ver que las clases como que siguen una línea, desestructuro y vuelvo a estructurar. La cuestión es esta, vamos de menor a mayor y vamos a verlo paso a paso. Y bueno, espero que logren entender. Si logran entender esto, le va a ser mucho más fácil todos los pasos que siguen. Y está bueno que estén acá presentes en esta clase porque históricamente es el tema que hemos tomado en el segundo parcial. No sé qué va a pasar este año porque la verdad que es un año muy especial, pero la verdad que si llegado el momento y están apretados, tienen que ver un tema, ven este, y no es tema menor porque les va a llevar algún tiempito comprenderlo, más que los otros. Los otros quizás con un poco de estudio se adaptan más rápido. Este tema como que requiere comprensión porque implica nada más y nada menos que cambiar uno de los criterios que están muy arraigados en la contabilidad, que es el criterio de lo devengado, y pasar a lo percibido. Entonces, bueno, vamos a arrancar con el caso práctico. Obviamente siempre les arranco la clase con una pequeña explicación de hacia dónde vamos, ¿no? Como una especie de mapa GPS que tengo. Bueno, primero, ¿cuál es la estructura del estado de flujo de efectivo? Esto ya lo han visto en el teórico. ¿Qué es lo que se hace? Con el estado de flujo de efectivo, lo que ustedes van a hacer, van a informar la variación de efectivo y de equivalentes. Y va a tener la siguiente estructura. Por un lado, van a tener la variación de efectivo y equivalentes. Y por el otro lado, van a explicar las causas que lo generaron. Es decir, bueno, van a tener la variación del monto, que es la consecuencia, van a tener también las causas. ¿Cuál es el objetivo de la hoja de trabajo que vamos a ver hoy y que es la que les va a ayudar a hacer el pasaje es decir, este cambio de criterio? Es esta hoja de trabajo de 10 columnas que tiene el objetivo de cambiar el criterio de lo devengado por lo percibido, algo muy arraigado en la contabilidad. Y es una hoja de 10 columnas que están organizadas en pares. Que tienen los saldos al inicio y los saldos del cierre de cada uno de los rubros de los estados contables, del estado de situación patrimonial, del estado de resultados. Variaciones, van a tener dos columnas, una debe y otra haber, que ya les voy a explicar cómo las llenan. Dos columnas de eliminaciones, una para debe y una para haber. Luego, otras dos columnas que se llaman una orígenes y otra aplicaciones. Y finalmente, las últimas dos columnas, que una es aumento y la otra es disminución. Seguramente los que ya han hecho la materia años anteriores, hoy se van a aburrir, pero no importa. No viene mal el repaso. Bien, ¿qué es lo que van a hacer en definitiva? Y esto es como una síntesis de lo que vamos a ver a continuación. Primero van a partir obteniendo las variaciones de los saldos, luego van a colocar las variaciones en la columna correspondiente, van a encontrar relaciones entre rubros patrimoniales y rubros de resultados y van a empezar a hacer un juego de variaciones con eliminaciones. Y acá les presento un ejemplo.
para que lo vean, para que sea gráfico. Ustedes están buscando las ventas cobradas. Entonces parten de esta idea de que el saldo inicial de créditos por ventas más ventas menos ventas cobradas es igual al saldo final. Si hacemos un despeje en esa fórmula, vamos a hallar que las ventas cobradas es igual a las ventas menos la diferencia de la variación del saldo de créditos por venta. Entonces ahí tenemos una relación, fíjense, tienen la variación y con el signo menos ahí tienen gráficamente la eliminación. ¿Qué es lo que va a hacer la hoja de trabajo en definitiva? Les va a permitir trabajar de manera más rápida, porque no van a tener que estar pensando en todas estas cosas, en todas estas relaciones todo el tiempo. Simplemente van a, ya habiendo estudiado cuáles son las relaciones entre los rubros patrimoniales y de resultados, van a directamente ir llenando estos casilleros en esta hoja de trabajo y van a ir mucho más rápido. Entonces vamos a arrancar con el caso 6001. Ah, y me olvidé de algo. Que producto de las variaciones más menos eliminaciones es que llegan a saber cuáles son los orígenes y las aplicaciones. Vamos al caso 60-01, ahora sí, en donde si ustedes miran el enunciado, van a tener un estado de situación patrimonial, un estado de resultados y van a tener una serie de aclaraciones que le van a permitir tener una visión más clara de qué es lo que pasó en el ejercicio para poder hacer, poder elaborar el estado de flujo efectivo. Bueno, la cuestión es cómo arrancamos. Tenemos un montón de datos todos sueltos. ¿Por dónde arranco a hacer todo esto? Entonces vamos a hablar un poquito en criollo. No por eso vamos a dejar de ser un poquito técnico, pero vamos a hablar bien en criollo, así. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a agarrar y vamos a transcribir los saldos de los estados contables en las columnas que dicen saldo al inicio del ejercicio y saldo del cierre. Van a transcribir en una columna a la izquierda de esas dos columnas, van a poner el rubro del estado de situación patrimonial o de resultados y luego una columna de saldo del inicio y saldo del cierre. El orden que usen es indistinto. Pueden poner primero saldo del inicio y después saldo del cierre, o pueden poner saldo del cierre, después saldo del inicio. Eso es indistinto, lo van a encontrar resuelto de un lado, del otro, es igual. No se preocupen por eso. Lo importante es que entiendan el sentido de la variación. Y ya cuando veamos variaciones, ahí es cuando les va a quedar claro. Acá tienen como para que vean el panorama completo de cómo completar o cómo empezar a llenar esa hoja de trabajo. Entonces, ustedes tenían en el enunciado el estado de situación patrimonial, en donde tienen el activo, tienen disponibilidades o caja de bancos, crédito por venta, bienes de cambio, bienes de uso, y tienen deudas en el pasivo. Entonces lo que van a hacer es ir completando los casilleros de los saldos de esos rubros de los estados contables en en la planilla de trabajo. Supónganse, vamos al primer caso, disponibilidades. Ustedes tienen en, en el estado de situación patrimonial que a fecha de cierre del ejercicio tenían 60, entonces lo transcriben esos 60 a la columna de los estados contables al 31 del 12 del X2. Ahí como ven gráficamente. Luego hacen lo mismo con lo del ejercicio anterior. Transcriben los otros 100, los 100 que estaban a fecha de cierre del el ejercicio anterior, el 31 del 12 del X1, lo transcriben a
la columna esta, 31 del 12x1, la altura de caja de bancos. Y así van haciendo lo mismo, van a hacer lo mismo para crédito por venta, en donde van a transcribir lo que estaba al 31 de diciembre del X2, que eran 100. En el inicio del ejercicio no había nada. Van a hacer lo mismo con bienes de cambio, que tenían al inicio del ejercicio 100 y a fecha de cierre del ejercicio 140. Van a hacer lo mismo con bienes de cambio, bienes de uso, perdón, que al inicio del ejercicio tenían 100, el cierre tienen nada. Y también van a hacer lo mismo con las deudas, que al inicio tenían 70 y el cierre tienen 40. Y acá nos vamos a detener en una cuestión importante. Me parece todo re fácil, voy transcribiendo datos, pero ojo, atención. ¿Qué pasa con el patrimonio neto? Hay que tener cuidado con los resultados no asignados. ¿Qué vamos a hacer con resultados no asignados? En los resultados no asignados al inicio del ejercicio o cierre del ejercicio anterior, le vamos a sumar o vamos a poner dentro de RNA el resultado de ese ejercicio, o sea, del ejercicio anterior. Entonces, recuerden esto. En el RNA del ejercicio anterior tienen que incluir el resultado. Luego, en el RNA, a fecha de cierre de este ejercicio, del ejercicio que están cerrando, no lo tienen que incluir. Tiene que estar afuera. Entonces, recuerden esto. RNA al inicio, con resultado incluido. RNA al cierre, resultado no incluido. Grábenselo porque después no les va a dar. ¿Por qué? Porque no incluimos el resultado del ejercicio dentro de los RNA al cierre. Porque lo que vamos a hacer es desagregarlo completo, poner rubro por rubro el resultado del ejercicio. Entonces, me adelanté. Como buen ansioso que soy, aunque no se me note, acá tienen el ejemplo. Fíjense en el patrimonio neto. A pesar de que a fecha de cierre tienen dentro del patrimonio neto resultados no asignados, en la hoja de trabajo, en el patrimonio neto, lo único que van a tener es capital. No van a tener esos resultados no asignados. ¿Por qué? Porque esos resultados no asignados coinciden con el resultado del ejercicio. No sé si han entendido. Me detengo 2 segundos para ver si entendieron, como para seguir a lo que viene. Bien. Ahora, como le dije, presten atención patrimonio neto, presten atención estado de resultado, que acá es donde se arma la madre de los líos para, para resolver los casos prácticos. Acá, si se equivocan acá, van a tener todo mal. Todo mal, o sea, no hay media tinta. O sea, se equivocan en esto que les voy a decir y está todo mal. El resultado del ejercicio. Así como les dije que dentro de los RNA ustedes tienen que sacar el resultado del ejercicio, lo tienen que desagregar completo al del ejercicio, no al del ejercicio anterior. Si les presentan un estado de situación patrimonial, un estado de resultado comparativo con el ejercicio anterior, no tienen que poner en la columna de los saldos al inicio del ejercicio los saldos de cada uno de los rubros del estado de resultado. ¿Por qué? Porque lo incluyen en el RNA. Entonces, no los pongan acá, cuando hablamos de resultados, no pongan desagregado rubro por rubro los resultados del ejercicio anterior, porque después van a tener mal la columna de variaciones. Entonces, bueno, ¿qué van a hacer con el resultado? Se detallan todos los rubros del estado de resultados del ejercicio, no del anterior, y no ponemos nada en los casilleros
de saldo al inicio a la altura de resultado del ejercicio. Y así completamos todo. De esta manera, terminamos de armar, fíjense, en este caso no se presenta un estado de resultados comparativos, sino un solo ejercicio. Y lo que ven acá es que no hay nada en la columna al 31 del 12 del X1 y está completo el 31 del 12 del X2. Aun si les presentan el estado de resultados comparativos, va a ser así, sin nada en el ejercicio anterior. Grábenselo. Paso 2. Vamos a obtener las variaciones de los saldos, que es algo muy simple, muy sencillo y que es algo de contabilidad básica. Y se los voy a repetir como para que no haya problemas y no se confundan. ¿Qué van a hacer? Van a comparar saldo inicial, saldo final y van a ver si aumentaron o disminuyeron los rubros de el estado de situación patrimonial. En el caso del estado de resultados, todos van a acumular, ¿no? Entonces directamente van a hacer una transcripción. En la columna de variaciones van a poner los mismos valores que tenían en, eh, en lo que pusieron de los saldos en el estado de resultados. Entonces, ¿y cómo van a completar la hoja de trabajo esa? Aumentos de activo, o sea, si un activo aumenta, ponen la variación en el debe, no lo ponen negativo en el haber. A ver, y si disminuye el activo, ese rubro, qué sé yo, supónganse, caja y bancos, viene de cambio, crédito por venta, si disminuye, no lo ponen negativo en el debe, lo ponen en el haber. Y así siguiendo la lógica de la contabilidad. Los pasivos aumentan por el haber y disminuyen por el debe. El patrimonio neto aumenta por el haber y disminuye por el debe. Los resultados positivos se acumulan por el haber, los resultados negativos se acumulan por el debe. ¿Se entiende? ¿Y qué otra cuestión tienen que tener en cuenta? Como trabajamos bajo el sistema de la partida doble y lo seguimos respetando en esta hoja de trabajo, es una de las ventajas por las cuales utilizamos la hoja de trabajo para seguir valiéndonos de la partida doble. La suma de la columna del debe tiene que ser igual a la suma de la columna del haber de las variaciones. ¿Se entendió? Si algo no les da, significa que se han equivocado en algo, han puesto mal una variación. Ahora que van a rendir en un entorno virtual y van a poder utilizar hoja de cálculo, no deberían tener esta clase de errores. Porque esto pasaba cuando vos estabas a mano así y tenías baile de número, en vez de poner que yo 320, ponías 230. Y, ¿por qué no me da? Y empezaba a dar vuelta y vuelta y vuelta. Acá es más fácil de comprobar y de buscar. Pero bueno, tengan en cuenta eso. Si no les da igual la columna del debe y del haber de las eliminaciones, algo tienen mal. Entonces, fíjense acá. Acá les voy a mostrar cuadro por cuadro, así vamos viendo tranquilo. Lo que les decía, a ver cómo es que vamos completando las columnas de las variaciones con los saldos al inicio del cierre. Fíjense el caso de caja y banco. Tenían al inicio 100 y al cierre tienen 60, significa que tuvieron una disminución. Entonces el activo disminuye por el haber, ponen 40 en el haber. En el caso de crédito por venta, no tenían nada al inicio, tienen 100 a fecha de cierre, aumentó 100, entonces ponen 100 en el debe. En el caso de bienes de cambio, tenían al inicio 100 y a fecha de cierre tienen 140, entonces aumentó bienes de cambio por 40, ponen 40 en el debe. En el caso de bienes de uso, tenían 100 al inicio, no tienen nada a fecha de cierre, entonces significa que una variación, en una disminución de 100 en bienes de uso, entonces ponen los 100 en el haber.
Lo mismo con el pasivo. En el pasivo tenían las deudas que tenían 70 al inicio y 40 al final, o se disminuyó. Ponen la disminución de 30 en el leve. En el caso del capital, tenían 230 al inicio, 250 a fecha de cierre. Significa que aumentó. El aumento del patrimonio neto se da en el haber. Ponen los 20 que aumentó en el haber. Y me falta, se clavó ahí, pasa, pasa. Ahí está. Y en el caso de los resultados, como les dije, es prácticamente una transcripción de saldo. Las ventas las pasamos, las ventas de 200 directamente a 200 el haber. El costo de venta no es que ponemos 100 negativo en el haber, ponemos 100 en el debe. Lo mismo con gasto de administración y gasto de comercialización. Y tienen el resultado de venta de inmueble de 20 que lo van a poner también en el debe. Entonces vamos completando, vamos viendo las variaciones de acuerdo a el saldo inicial y el saldo final. Vemos cuánto variaron estos rubros y vemos si aumentó o disminuyó y por dónde lo tengo que hacer aumentar o disminuir. Si es debe o haber de acuerdo a, si estamos, ¿cómo que se llama? Hablando de activos pasivos, patrimonio neto o resultado positivo, resultado negativo. Aumenta por el debe o por el haber. Eso es lo que tienen que tener en claro para completar esta columna. Y finalmente, esta cuestión que les decía, cuando suman el total de las variaciones, les tiene que dar igual el debe que el haber. Porque si no les da igual, algo hicieron mal. Pero bueno, eh, son cosas que pasan. Yo me acuerdo cuando era estudiante en su momento, cuando fui a rendir el parcial, hasta inclusive me acuerdo de haber dado un montón de vueltas, que no me da esto con lo otro, y renegar y renegar y renegar hasta que me terminó dando. Pero a veces es exasperante cuando no te dan iguales las columnas, cosas así. Pero bueno, ¿entendieron? Hasta acá vamos bien. Es algo que no hay nada nuevo. A ver, determinan las variaciones, ubicarlas a ver si van en el debe o en el haber. Contabilidad básica. Donde se va a armar ahora el lío es en lo que sigue. ¿Qué pasa ahora con el paso siguiente? Paso 3. Ah, no, este es el fácil. Este quizás sea el más fácil de todos. Transcribir la variación de efectivo y equivalentes en la columna de aumento o disminución. ¿Qué van a hacer? Tenían, en este caso, caja y banco. Directamente sacan la variación y transcriben ese valor en las últimas dos columnas. Transcriben los aumentos y disminuciones en las últimas dos columnas de aumento y disminución. Entonces, ¿cómo van a hacer la transcripción? Si la variación del efectivo está en el debe, la colocamos en la columna de aumentos que está a la izquierda. Fíjense esta correspondencia de columna. Estaba la variación de efectivo equivalentes que aumentó en el debe, columna de la izquierda. Entonces, en la columna de aumento y disminución lo ponen en la izquierda también, columna de aumento. Eh, por eso les digo que la hoja de trabajo le simplifica un poco la vida. Fíjense esta estructura como para que no tengan que pensar tanto. Y si la variación de efectivo está en el haber, la colocamos en la columna de disminuciones que está a la derecha. O sea, disminución de efectivo equivalente va a estar en la columna de las variaciones, va a estar en el haber. Transcribimos esa variación directamente a la última columna de todos, la que está más a la derecha de todas, la que dice disminuciones. Fíjense esta correspondencia de variaciones debe haber con aumento, disminución, izquierda, derecha. Es bastante cómodo trabajar con esto. Y finalmente, si nosotros sumamos
todos los aumentos que tenemos de efectivo equivalente en esa columna y todas las disminuciones que tenemos en la columna de la derecha, y hacemos la diferencia, tenemos que llegar a el total de la variación de efectivo equivalentes. Entonces, este paso 3 es el primer paso en donde empezamos a desmenuzar los estados contables y separamos la variación. ¿Para qué? Para trabajar después con el resto de los elementos patrimoniales, porque producto de la partida doble, los estados contables son como un rompecabezas. Esta cuestión del debe igual al haber, los recursos igual a la fuente, es como un gran rompecabezas, está lleno de relaciones. Que ustedes, bueno, quizás las empiecen a internalizar recién ahora y después cuando vean análisis se me trabó la lengua, análisis e interpretación de estado contable, les van a empezar a comprender, o se las van a tener que comprender mejor todavía, para poder hacer una buena lectura de la situación económica y financiera de una empresa. Pero bueno, eso de ánimo adelante. Todavía tienen como 2 años para llegar. Entonces, bueno, este paso es algo bastante sencillo también. Transcriben los aumentos y las disminuciones en efectivo equivalente. ¿Qué significa? Tienen que identificar dentro de las variaciones en el estado de situación patrimonial los que son efectivo equivalente y transcribirlo a las últimas 2 columnas, la de aumento y disminución. Y nos vamos a quedar con el resto de los saldos el resto de las variaciones de los estados contables. Entonces, fíjense, el ejemplo, en el caso práctico, tienen caja y bancos que en la columna de variaciones tienen en el haber 40, lo transcriben en las columnas de la variación de efectivo en la de la derecha, transcriben la disminución de 40. Y hasta acá, seguimos bárbaro. Y fíjense que luego sumamos las columnas de aumento y disminución y me quedan los 40. O sea, disminuyo caja y banco por 40, tengo una variación de disminución de efectivo equivalente por 40, que surge del papel de trabajo. Esto es fácil porque hay una sola, pero puede ser que tengan más de un concepto que poner como efectivo equivalente. Entonces, en este caso práctico tienen uno solo. Vamos al paso siguiente, y este es el más complejo de entender. Eliminaciones. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a eliminar los saldos de las cuentas patrimoniales que no son de efectivo equivalente, que no son de efectivo equivalentes, que son con las que nos quedamos, contra resultados u otra variación de saldos relacionada. Otra variación de saldos patrimoniales relacionada. Entonces vamos a estar desmenuzando, vamos a estar convirtiendo a través de este proceso la contabilidad de lo devengado a lo percibido. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a eliminar todas las variaciones de saldos que no se relacionan con efectivo equivalentes. ¿Cómo vamos a hacer estas eliminaciones? Las vamos a hacer mediante asientos. ¿Qué significa? Van a tener que debitar algo y acreditar algo. Debe y haber. Por eso tienen 2 columnas de eliminaciones, una debe y una haber. Vamos a trabajar bajo el sistema de la partida doble. Vamos a trabajar con la lógica de la partida doble. Entonces, si suman toda la columna del debe de eliminaciones y toda la columna del haber de eliminaciones, tienen que llegar al mismo valor. Debe tiene que ser igual a haber. Y si debe no les da igual a haber, es porque algo hicieron mal. O hicieron mal una eliminación, o sumaron mal, pusieron mal un número. Entonces, bueno, tienen esa arma de doble filo. Si les da todo bien, si está todo bien, les da igual.
Y si no, bueno, algo está mal. Entonces ya saben que tienen que empezar a buscar. Bueno, entonces vamos con las eliminaciones. Decimos que estamos hablando de variaciones de saldos y de relación entre rubros patrimoniales entre sí y rubros patrimoniales con rubros de resultados. Vamos a arrancar, o sea, vamos a trabajar con lo que nos quedó. Ya Caja y Banco está fuera del juego. Lo que nos queda es todo el resto. Tenemos una variación de créditos por venta que aumentó por el debe en 100. Entonces, yo les dije, tenemos la variación y tenemos que ver con qué se relaciona créditos por venta, con algún otro rubro patrimonial o de resultado. ¿Qué pasa? ¿Qué es el ejemplo que yo les di anteriormente? Que les decía que el saldo final de créditos por venta es igual al saldo inicial más ventas menos cobranza, ¿no? Entonces, ¿con qué rubro está relacionado créditos por venta? Está relacionado con ventas. Entonces se relaciona un rubro patrimonial como crédito por ventas con un rubro del estado de resultados como es venta de bienes y servicios. Entonces acá se da esta relación de variación-eliminaciones. Entonces se relaciona, como yo les decía, se me pasó todo. Se relaciona con venta de bienes y servicios. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a eliminar esa variación contra la cuenta de resultados que está relacionada. Entonces tenemos que créditos por venta aumentó en el haber, lo disminuimos por, aumentó en el debe, lo disminuimos por el haber. Y ponemos a la altura de ventas en el debe el monto de la variación, en este caso es 100. Entonces hacemos ventas a crédito por venta, en definitiva, por 100. Para eliminar la variación de saldo contra la cuenta de resultados que está relacionada. ¿Entendieron esto? Porque si van entendiendo esto, ya después les va a ser más fácil seguir el hilo de todo lo que viene. Así que les dejo para que pregunten si tienen alguna duda. Bueno, vamos a seguir adelante entonces. A ver, voy a desconectar en 2 segundos. Ahora sí, reconecte el... Bien. Vamos a hacer lo mismo con bienes de cambio, ¿no? Bienes de cambio aumentó. Por eso lo tenemos por 40 en el debe. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a buscar a ver con qué está relacionado bienes de cambio. Y tenemos que, ¿qué ocurre? Si nosotros vemos el costo de ventas, el costo de mercadería vendida, podemos pensarlo como existencia inicial más compras menos existencia final.
Entonces, tenemos acá una relación entre las existencias, entre los saldos, entre las variaciones de bienes de cambio, con el costo de ventas. Entonces, acá es donde entra en juego el costo de ventas. Hay una relación entre ambas. Entonces, voy a eliminar la variación de los saldos contra el costo de ventas. Y que, en definitiva, esa eliminación de la variación de los saldos, los 40, que estaba la variación en el debe, entonces ponemos 40 en el haber a la altura de bienes de cambio, y llevamos los 40 al debe en costo de ventas. En definitiva, lo que estamos haciendo con esto es determinando o cambiando de costo de venta a compras. Esto de que yo les decía, el costo de ventas es igual a la existencia inicial más compra menos existencia final. Entonces, digamos, con una fórmula, con un pasaje, llegamos a que las compras es igual al costo menos la variación de los saldos. ¿Tienen alguna duda? Están muy callados hoy. Bien, perfecto. No hay dudas. Procedemos adelante. Y si hubiera un resultado por tenencia, profe, ahí también en bienes de cambio. Sí, perfecto. Si hubiera un resultado por tenencia, ustedes imagínense que, así como yo les decía del costo de venta, tranquilamente el saldo final de bienes de cambio podría ser pensado como saldo inicial más compras menos costo de ventas más resultado por tenencia. Entonces también está relacionado con el costo de ventas. En definitiva, ¿qué es el resultado por tenencia? Si vos lo pensás, es una variación de bienes de cambio que no está relacionada con una operación con terceros, no está relacionado con una compra. Entonces nunca te va a generar un flujo de efectivo equivalentes. Entonces sí, lo tenés que eliminar, lo eliminas contra bienes de cambio o lo eliminas contra el costo directamente. Perfecto. Acá tengo una pregunta. Profe, ¿se refiere a las compras del periodo, no a las compras pagadas? No, a las compras del periodo. Si nosotros eliminamos del costo de ventas la diferencia de saldo de existencia inicial y existencia final, vamos a llegar a las compras. Para llegar a las compras pagadas, tenemos que ir a lo que sigue. ¿Qué pasa? Opa, se me pasó. ¿Qué pasa? Tenemos deudas comerciales por 30. Tenemos deudas comerciales por 30. ¿Qué disminuyó? Disminuyeron. Tenemos 30 en el debe. Y así como hacíamos el mismo razonamiento, podemos decir que el saldo final de deudas es igual al saldo inicial más las compras menos los pagos. Entonces, acá es donde convertimos las compras en compras pagadas. Nosotros, se me pasan solo. Nosotros hemos estado hablando que el costo de ventas es igual a la existencia inicial más compras menos existencia final.
Entonces nosotros eliminamos ya la variación de los saldos. Y a su vez, decimos que el saldo final de las deudas es igual al saldo inicial más compra menos pagos. Entonces, si queremos sacar las compras pagadas, tenemos que eliminar del costo de ventas la diferencia de saldo de las deudas. Entonces, en definitiva, eh, para llegar a las compras pagadas, tenemos que eliminar la diferencia de saldo de proveedores de bienes de cambio contra el costo de venta. Están relacionados. Entonces, acá tenemos, en el caso de las compras pagadas, tenemos una triple relación, a diferencia de las ventas con el costo de ventas. Acá tienen una triple relación. Por un lado tienen el costo de ventas, por otro lado tienen bienes de cambio, por otro lado tienen las deudas con los proveedores. Si tuvieran resultado por tenencia son 4, es un cuadrado, no es un triángulo. ¿Se entiende? Entonces, todas estas cosas van todas juntas. ¿Para qué? Para sacar las compras pagadas. En definitiva, van a hacer esta eliminación en donde eliminan la variación de deudas comerciales que estaba en el haber, el debe, perdón, y le ponen en el haber, contra el costo de ventas, que ponen 30 en el debe. ¿Entendieron? Sí, se entiende, profe. Bárbaro. Ahora, ¿qué sigue? ¿Qué nos queda? Ah, no entendí. Bien. ¿Qué no entendiste? Primero, ahora, ¿hasta dónde rebobino? ¿No entendiste lo de las compras, lo último que cerré? ¿Por qué se relaciona con los costos de ventas? Vamos para atrás. A ver si me deja. Ahí está. La relación, digamos, el hilo conector en todo esto, fíjate las dos fórmulas que vos tenés ahí. Fíjate que en ambas están presentes las compras. Entonces, eso es un hilo conductor. Entonces, de la variación de los saldos de bienes de cambio, existencia inicial y existencia final, eliminándolos contra el costo de ventas, llegan a las compras. Y de la eliminación de la diferencia de saldo de las deudas con los proveedores contra las compras, llegamos a las compras pagadas. Entonces ese es el hilo conductor. En definitiva, ¿en dónde tienen compras? ¿En dónde tienen compras en los estados contables? No están. Están metidas dentro del costo. Entonces, por eso la eliminación de las deudas con los proveedores es contra el costo. ¿Ahí entendiste mejor? Bárbaro. Seguimos adelante. A ver, a ver. Justo me taparon las notificaciones del chat. Los saldos de las eliminaciones, en este caso, ¿surge de la aplicación de la fórmula? Sí, surge de la aplicación de esa fórmula. La cuestión es la siguiente. Todo esto, toda esta lógica de las eliminaciones y de la hoja de trabajo se basan en relaciones contables. Que lo que hace la hoja de trabajo es que no tengan que estar pensando todo el tiempo en esas relaciones. Si ustedes se fijan en la resolución, hay una hoja en donde les demuestra a través de esas relaciones
supónganse en este caso, existencia inicial, existencia final, costo de venta, saldo inicial de proveedores, saldo final de proveedores. En función de eso, fuera de la hoja de trabajo se los demuestran. Es una hoja que tiene los casilleros pintados en celeste. La idea es no tener que pensar en eso. Esto les ayuda a pensar menos, de alguna manera. Pero sí, es como que todo esto, todas estas eliminaciones surgen de la fórmula. En definitiva, lo que ustedes tienen que reconocer son las relaciones nada más. Pero no tienen que estar pensando en la fórmula, por qué, de dónde sale. Solamente tienen que tener en la cabeza las relaciones entre los rubros patrimoniales y el estado de resultados. Bien. ¿Qué pasa con bienes de uso? Bienes de uso resulta ser que tuvieron una disminución de 100 en el haber. O sea, una disminución. Entonces tienen el saldo S, la variación, 100 en el haber, bienes de uso. ¿Qué pasó? Para eso, fíjense, yo agarré directamente, los llevé de la transcripción de los saldos, directamente los pasé a obtener las variaciones y todo eso. Yo no les leí las notas aclaratorias. Son metodología de trabajo. A ver, aclaro esto. Yo es como que primero voy a lo mecánico y después a lo que hay que pensar. Entonces, bueno, acá resulta ser que tengo una variación de bienes de uso que no sé. Entonces, ahí voy a buscar a ver qué pasó en el ejercicio. Resulta ser que en las notas aclaratorias tenemos que se vendió un inmueble, un terreno de contado a 120. Entonces, ahí lo que tenemos que pensar es decir, esa variación vino de acá. Entonces, seguimos buscando en el estado de resultados, porque si yo lo tenía a 100 valuado y lo vendí a 120, significa que tengo que tener un resultado de venta de 20. Entonces el panorama está más completo. Dice, vendí los bienes de uso, los vendí a 120, los tenía a 100 y los vendí de contado. ¿Qué significa? Que no tengo un crédito todavía a cobrar de esa venta, de ese bien de uso. Podría ser que no hubiera cobrado todo. ¿Qué van a tener? Van a tener ahí, dentro de otros créditos, van a tener ese crédito, esa creencia, ese crédito que tienen con aquella empresa, persona a la cual le hayan vendido el bien de uso. En este caso no, se cobró todo. Entonces, ¿qué hacemos? Eliminamos. Hay una relación directa entre ambas cosas, entre el bien de uso con el resultado de venta. Entonces eliminamos. Lo que voy a hacer a continuación es por una cuestión de orden, nada más. Anteriormente eliminábamos las variaciones de los saldos patrimoniales contra las cuentas de resultados. En este caso está hecho al revés. Fíjense. Elimino el resultado de 20 del resultado de venta contra bienes de cambio y dejo en cero el resultado de venta. ¿Por qué? Es por una cuestión de orden, simplemente. Si ustedes lo hacen al revés al ajuste, si ustedes hubieran hecho la eliminación por 100 en bienes de cambio, en bienes de uso, perdón, hubieran puesto en el debe 100
contra el haber en resultado de venta inmueble 100, sería lo mismo. ¿Qué es lo que van a hacer o por qué está hecho así? Una cuestión de orden, como les decía, es separar las causas de variación operativas que generalmente están vinculadas con el estado de resultados, están íntimamente ligadas con la actividad principal, entonces están metidas en el gran volumen de operaciones de la empresa y que están reflejados en el estado de resultados, y de dejar las otras causas de variación a la altura de los rubros eh, del estado de situación patrimonial. Entonces, de esa manera, lo que cancelo no es la variación de saldo de el rubro patrimonial, sino que lo que cancelo es el saldo del resultado para llevar todo allá arriba. ¿Y que eso lo van a ver después cuando veamos lo que sigue, el paso siguiente? ¿Tienen alguna duda? Yo freno a cada rato porque acá es como que sí, surgen los casos siguientes. Sí, Eh, en ese caso, en esa eliminación, por ejemplo, un resultado de venta es más fácil de darse cuenta. Pero si tenemos otra operación que implique, por ejemplo, que sea un poco más compleja de identificar, estaría bien que la eliminemos, por ejemplo, contra resultados, poner directamente 100 en el debe, o sea, hacer el movimiento para eliminarlo contra el estado de resultado. ¿Me comprende? sí, sí, Al a revés. ver, la cuestión por ahí Porque es, a veces hay esto radica primero, en la conveniencia de cada uno, por eso. Eh, ajá, eh, Mira, la cuestión es así, es una cuestión como te decía de orden. Si vos lo haces al revés, te va a dar igual. Eh, sí, y si vos, por ejemplo, como hablemos de una operación más compleja, de decir, bueno, tenés la variación de bienes de uso, tenés por otro lado una variación en otros créditos porque te apareció, hay parte de la venta del bien de uso que no se pagó, que no le cobraste y tenés después el resultado de venta. sí, Eh, Es lo mismo si eliminas las dos variaciones, esa de otros créditos y bienes de uso contra el resultado de venta, o eliminas el resultado de venta y la variación en otros créditos contra bienes de uso. Es igual, por ahí lo que vas a encontrar en las resoluciones es que está eliminado todo contra, suponete, contra bienes de uso. O puede llegar a ser que esté eliminado contra otros créditos, lo que parezca antes. ¿Entendés? claro. En el estado de situación patrimonial. Pero es por una cuestión para que te queden separadas. Te van a quedar en en la hoja de trabajo, después los orígenes y las aplicaciones operativas abajo y el resto de las actividades arriba. Entonces no se te van a estar mezclando, por ahí se te complica un poquito más por ese lado, pero nada más que eso. Ahora entiendo con ese segundo ejemplo, profe. Gracias. A ver, profe, ¿se deben eliminar los resultados relacionados con esta cuenta patrimonial? A ver, no entendí bien tu pregunta, pero a ver, trato de imaginarme qué otras cosas, qué otros casos puedes tener. Puedes tener el caso de las depreciaciones. Que sí, a ver, vos tenés depreciaciones del ejercicio y las tenés que eliminar contra la variación de saldo de bienes de uso. ¿Por qué? Eh, Porque muy similar a lo que expliqué para el caso de los resultados por tenencia y bienes de cambio. O sea, es una variación de saldo de bienes de uso que no tienen que ver con una operación con terceros y en definitiva nunca van a terminar generando una creación de fondos. Acá, en el caso de una venta, tenés un origen de fondos. Me estoy saltando otro paso, pero acá sí hay una operación con un tercero que en definitiva termina generando eh, ahora o más adelante va a terminar generando una variación de efectivo equivalente. En el caso de las depreciaciones del ejercicio, no. Eh,
Lo mismo, no sé, qué sé yo, tenés una rotura en donde directamente, no sé, se te quemó, se te quemó una máquina y no tenés un seguro y tenés una pérdida ahí. Y en ese caso también tenés que eliminar esa cuenta que está relacionada con bienes de uso contra la variación, porque en definitiva es una variación que no tiene el origen en una operación con terceros, nunca te va a generar eh, un origen en una aplicación de fondos. Distinto es el caso de por ahí si en el medio tenés alguna clase de seguros, ahí es como que se empieza a embarrar un poquito más la cancha, de decir, bueno, tenés que ver, a ver, tenés que desmenuzar toda la operación y ver qué es lo que pasó. Pero sí, es como que tenés que estar mirando todo el tiempo a ver la variación de saldo en el estado de situación patrimonial, a ver con qué está relacionado el estado de resultado. ¿Qué es lo que pasa? O sea, y te quiero dejar tranquilo con esto. El mayor volumen de operaciones de una empresa va a estar dado por el ciclo operativo, que está relacionado con compras, ventas, cobro, pago. Vale, decir, bueno, viene de cambio, crédito por venta, venta, costo de venta, proveedores. Ahí vas a concentrar el gran volumen de operaciones. Vos no compras viene de uso ni vendes viene de uso todos los días. Entonces es más fácil identificar esos casos. Es como que no hay tanto problema. Entonces, eh, en la realidad hace que sea más simple por ese lado. Bien, ahora vamos a ver lo último que tenemos. En el caso de capital, si ustedes van y ven, ahí tienen una variación y no tienen nada en las columnas de eliminaciones. Entonces, como les dije, ¿por qué no tienen nada? O sea, tienen que ver acá cuál es el origen de la variación de capital. Tienen que ir a ver qué pasó en el ejercicio, por qué se produjo una variación de capital. Ah, bueno, tu pregunta es como, no sé, yo les estoy enseñando ahora a caminar y vos me estás preguntando cómo haces para teletransportarte por un agujero de gusano en el universo. Em, ¿Qué pasa cuando tenés inestabilidad monetaria? En ese caso sí, tenés que trabajar con los saldos reexpresados, pero es como que recién vamos por el principio, vos te me adelantaste varios capítulos, entonces no, discúlpame, no te voy a responder eso porque si no, ya me voy a ir del tema, pero sí, ahí es como que tenés que pensar en trabajar con los valores reexpresados, tenés que no solamente trabajar con los valores reexpresados, sino que tenés que aplicarle el coeficiente todo el año en los saldos al inicio, eh, tenés varias cuestiones ahí en el medio, el RECPAM originado por efectivo equivalente es causa de variaciones, es un ensaladón bastante importante, no los quiero meter en eso. Em, bueno, así como hicimos para el caso de bienes de uso, eh, en los otros rubros del estado de situación patrimonial y de resultados que en definitiva tienen menor cantidad de movimiento, ahí es donde por ahí tienen que prestarle más atención a las notas aclaratorias para ver el origen. Una cuestión muy simple, a ver, acá en los casos prácticos es como que es bastante sintético, les dan ya los datos, pero imagínense en el caso de ventas, o sea, o ventas, o en el caso de que realicen compras, como que son operaciones todos los días, entonces van a tener un montón, entonces imagínense, no van a rastrear cada operación. En el caso de bienes de uso, o en el caso este mismo de capital, pueden ir a ver directamente la fuente a ver qué pasó. Entonces vamos a las notas aclaratorias. ¿Qué les dice? Que hubo un aporte de capital en efectivo por 20. En definitiva, ¿por qué no hay eliminación? Porque esa variación está relacionada directamente con una variación de efectivo equivalente. ¿Qué significó?
que esta variación está relacionada con un origen de fondos directamente, entonces no tienen que eliminar nada. Lo mismo les pasa con el caso de los gastos de administración y comercialización de 60 y de 50, que no tienen eliminaciones porque les dicen que se pagaron. Ya está, ya se acabó, es una operación concluida. En definitiva, no tienen eliminaciones ahí porque la variación de saldos está justificada 100% en una variación de efectivo y equivalentes. Entonces no tienen eliminaciones ahí. ¿Entendieron? Bien. En el caso de que no fuera efectivo, ¿contra qué se elimina? Buena pregunta. Te voy a plantear a ver qué puede llegar a pasar con el capital y qué puede llegar a pasar con los gastos. Puedes tener un montón de cosas, ¿no? ¿Qué puede llegar a tener? Imagínate esto. Puede ser que el aumento del capital esté originado en una capitalización de resultados anteriores, ¿no? De RNA. Entonces va a tener una disminución de RNA y un aumento de capital. En definitiva, lo que haces es eliminar la variación de capital contra RNA. En definitiva, terminas cancelando contra RNA porque ahí está el origen, es lo que te decía. Tenés que ver y rastrear cuál es el origen que te generó esa variación de capital. Si hubo una capitalización de resultados anteriores, así como un aumento de capital, va a haber una disminución de RNA. Entonces haces eliminación. Suponete el caso de los gastos, que no se hubieran pagado todos, tendrías una deuda que estaría en el estado de situación patrimonial. Entonces, harías la eliminación de la variación de saldo de la deuda relacionada con estos gastos para sacar cuántos fueron los gastos efectivamente pagados. Puedes tener también, te puedes llegar a decir que dentro de los gastos de administración o de comercialización están las depreciaciones del ejercicio. Entonces, parte de esos gastos están vinculados con bienes de uso. Entonces haces la eliminación que ya vimos anteriormente, que les expliqué anteriormente cuando vimos el caso de la venta, la eliminación de las depreciaciones. Entonces siempre vas a tener eh, un cabo suelto. Siempre es como que lo vas a encontrar por algún lado. Te vas a encontrar con algo que no tiene que ver con otra cosa, entonces vas a decir, ah, mira vos, eh, resulta ser que vos estás viendo ahí, y si vas en orden, que eso también es otra cuestión que yo suelo hacer, es ir en orden, eh, de arriba hacia abajo, esta situación patrimonial y hacia abajo este resultado. Si vas siguiendo ese orden, seguramente en el estado de situación patrimonial te vas a saltar que tenés alguna deuda relacionada con estos gastos. Entonces, listo. O sea, la conclusión es que no pagaste todos tus gastos. Eh, no sé si entendiste o si eso iba en la pregunta. La cuestión es que en el enunciado te dice que están completamente pagados. Bárbaro. Finalizamos las eliminaciones. ¿Qué hacemos? Sumamos las columnas de debe y haber de eliminaciones y nos tienen que dar igual. Si no dan igual, algo han hecho mal, han hecho alguna eliminación en donde no han hecho igual debe y haber, han puesto mal algún número, algo les Profe, quedó mal. Sí, sí, lo de los gastos. No sí. entendí si no lo eliminó porque eran equivalentes de efectivo o eran No, efectivo o porque no están más. no, no, O sea, no. porque se pagaron. Eso, lo último, porque se pagaron. No hay eliminaciones relacionadas con eso, porque ahí te dicen en el enunciado que están completamente pagados. Y de hecho, en el estado de situación patrimonial no tenés deudas relacionadas.
tenés nomás las deudas comerciales que están relacionadas con los bienes de cambio, no tenés otra deuda. Entonces no tenés contra qué hacer eliminación. Claro, gracias. Bárbaro. En este caso, como ven, acá todo bien. Sumamos las columnas de eliminación, nos da debe igual a haber. Perfecto. ¿Qué es lo que vamos a hacer después? Paso 5. Determinar las causas de variación. Que ya a partir de acá es como que empezamos a relajar y va cada vez más tranquila cosa. Porque si ya hicieron los asientos de eliminación, detectaron bien las relaciones, sumaron las columnas debe haber de las eliminaciones, le dio todo bien, de acá para adelante es como que va todo más rápido, más fácil, es más difícil equivocarse. ¿Qué es lo que van a hacer en este paso? Van a determinar las aplicaciones y los orígenes de los fondos en función a lo que trabajaron anteriormente. Y los van a clasificar según la causa, actividades operativas, actividades de inversión o de financiación. En los ejercicios prácticos siguientes van a sumarle una causa adicional que es la variación de los resultados por tenencia generados por efectivo equivalente. Vamos a quedarnos con esta visión simplificada porque este caso no los tiene. Pero hay una cuarta actividad. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a usar las columnas de aplicaciones, que es la columna que van a tener en la izquierda, que uno la puede asociar con el debe, y van a tener una columna orígenes, que está a la derecha, que uno la puede asociar con el haber. Y acá hay otra cuestión, que nosotros veníamos diciendo que la suma de la columna este y este da igual, este y este da igual. La suma de la columna de orígenes y la suma de la columna de aplicaciones no da igual. Da una diferencia. Y la diferencia es igual a la variación de efectivo equivalentes. ¿Por qué? Porque tampoco da igual la columna de aumento y disminución, porque la diferencia de ambas columnas da el monto de la variación. En definitiva, es como que encastran las últimas 4 columnas. La diferencia entre aplicaciones y orígenes tiene que ser igual a la diferencia de aumento y disminución. Es un rompecabezas que encastra. Pero bueno, ¿cómo vamos a interpretar esto de el origen y la aplicación de los fondos? Y esto es más, yo creo, una cuestión, se los traje como para que lo razonen y hasta inclusive cuando arman la hoja de cálculo de la, ¿cómo es que se llama? De la hoja de trabajo con la cual van a resolver el caso práctico, lo pueden tener en mente. Prácticamente lo podrían automatizar. ¿Cuál es la idea? Si ustedes tenían una variación de aumento en el debe en eliminaciones, o sea, tenía una variación de saldos en el debe, perdón, tenían una variación de saldos en el debe, o se parten de variaciones debe, tienen que tomar la variación más, si la variación más el debe en las eliminaciones, menos el haber en las eliminaciones, es mayor que 0, entonces el total en valor absoluto lo ponen en la columna izquierda, que uno la asocie con el debe, que es de aplicaciones.
recapitulemos como para entenderlo bien. Estamos en la situación en donde tenemos una variación de saldo en las columnas de variación en donde pusieron un rubro en el debe. Partimos variación en el debe. Si esa variación le sumamos las eliminaciones en el debe, le restamos las eliminaciones en el haber y da igual a cero, da mayor a cero, perdón, entonces el total de esa variación en valor absoluto la ponemos en la izquierda, que sería la columna de aplicaciones. En cambio, si la variación esa de saldos en el debe se corresponde con la siguiente situación, que si la variación más el debe de las eliminaciones menos el haber de las eliminaciones le da menor a cero, o sea, le da negativo, o sea que debe variación más debe eliminación menos debe menos haber eliminación da menor a cero, o sea que haber eliminación es mayor que la suma de los dos debe anteriores. Entonces el valor absoluto lo vamos a poner eh, en la columna derecha del haber. Prevalece la lógica, no ponen importes en saldo negativo. Hacen debe más debe menos haber y ponen de acuerdo a la suma de las columnas. Sigue esa lógica, no ponen signos negativos. Lo mismo pasa al revés. A ver, si la variación de los saldos va por el haber y si la variación más el haber de las eliminaciones menos el debe de las eliminaciones da mayor a cero, el total ese que nosotros obtenemos de esa operación en valor absoluto va en la columna de la derecha, en la columna haber, que son orígenes. En cambio, si la variación, esa que teníamos en el haber, más el haber de las eliminaciones menos el debe de las eliminaciones menor que cero, o sea que el debe de las eliminaciones es mayor a todo lo anterior, entonces el total en valor absoluto va en la columna izquierda, que uno la asocia con el debe, y que son las aplicaciones. Así que parece medio rebuscado lo que le estoy contando, pero lo vamos a ver claramente en los siguientes ejemplos. Fíjense, nosotros teníamos acá esta eliminación de créditos por venta y venta que eliminamos por 100. Que teníamos una variación en el debe de créditos por venta y en el haber de venta. 100 de variación en el debe para créditos por venta y 200 para las ventas netas. Entonces vamos a ver qué pasó con créditos por venta. Fíjense, en el caso de créditos por venta tenemos una variación en el debe de 100 menos una eliminación en el haber de 100, en definitiva me quedó en 0, no hay nada, se eliminó. Pero en el caso de ventas, teníamos ventas, 200 en el haber, menos 100 de la eliminación en el debe, me quedan 100. O sea, haber 200 menos debe eliminaciones por 100, me queda haber por 100. Me queda columna derecha por 100, me queda orígenes por 100. Entonces, entonces de esa manera nosotros, ¿qué es lo que estamos obteniendo a través de este proceso? Las ventas pagadas, las ventas cobradas, perdón, me equivoqué, está mal ahí, las ventas cobradas.
En definitiva, tenemos ahí un origen de fondos de 100, que son las ventas cobradas. Y de acuerdo a la clasificación, como les dije, de las actividades, como está vinculada con la actividad principal de la empresa, las clasificamos dentro de las actividades operativas. Como aparece ahí en la columna de orígenes que dice clasificación. ¿Entendieron? Bárbaro. Vamos a lo que sigue. Vamos a todo este embrollo de créditos, bienes de cambio, deudas comerciales con costo de ventas. Teníamos la variación de bienes de cambio por 40 en el debe, la variación de deudas comerciales en el debe por 30 y la variación de costo de venta por 100 en el debe. Y a su vez hicimos las eliminaciones, eliminamos los 40 de bienes de cambio y los 30 de deudas comerciales contra el costo. Eliminamos en los rubros patrimoniales por el haber contra el costo en el debe. Entonces vamos a hacer el mismo cálculo. Vamos a decir, bienes de cambio, 40 en el debe, menos eliminaciones, 40 en el haber, me quedo en 0. Deudas comerciales, 30 en el debe de variación, menos 30 en el haber de ajuste de eliminaciones, me quedo en 0. Y luego vamos al costo de ventas. El costo de ventas tenemos acá 100 de variación en el debe, más 40 de eliminación en el debe, más 30 de eliminación en el debe, va todo por el debe, suma todo por el debe, sí. Entonces, sumamos columna izquierda más columna izquierda más columna izquierda, resultado columna izquierda. Entonces, la columna izquierda es la de la aplicación, entonces nos quedan 170 ¿de qué? De pago a proveedores de bienes y servicios, compras pagadas. ¿Ven? Es bastante simple. ¿Qué hicimos? Agarramos y nos fijamos variaciones, eliminaciones y convertimos lo devengado en percibido. De esa manera llegamos a los 170 de las compras pagadas, que como se vincula con la actividad normal y habitual, es una actividad operativa. Es un flujo de una actividad operativa. Vamos al caso de los bienes de uso. Teníamos una variación del resultado de venta inmueble de 20 en el haber y tenemos una eliminación de 20 en el debe. Entonces eso nos quedó en 0. Pero de bienes de uso teníamos 100 en el haber y le sumamos otros 200 en el haber. Entonces, ¿qué variación en el haber? Más 20 de variación en el haber, sumamos 100 columna derecha más 20 columna derecha, o sea, 100 haber, columna derecha, 20 haber, columna derecha, igual 120 columna derecha, origen de fondos. ¿Qué tienen ahí? Llegan a los 120 de el cobro de la operación de venta de bienes de uso. Fíjense que les decía que se vendió a 120 de contado. Entonces se cobró. ¿Qué es lo que van a tener acá? El cobro de 120. Entonces, papá se pasó. A lo que vamos a llegar es a que tenemos 120 de orígenes
Y la venta de bienes de uso ya no está vinculada con una actividad principal, es una actividad de inversión. La compra y venta de bienes de uso pertenecen a las actividades de inversión. Para eso tienen que ir a leer cómo se clasifican las operaciones según la actividad, según lo que dice la resolución técnica número 8. Luego nos quedaron estas. Tienen capital, tienen gasto de administración, tienen gasto de comercialización que no tenían eliminaciones. Entonces pasan directamente con el mismo sentido que tenían en la columna de variaciones, pasan a las columnas de origen y aplicaciones. ¿Qué tienen? Tienen origen de fondos de capital, que significó que vinieron y aportaron más dinero, entonces tienen un origen. Y tienen el pago de los gastos de administración y de comercialización por 60 y por 50 como aplicaciones. Las operaciones que son transacciones con propietarios de la empresa son operaciones con propietarios de capital para la empresa. ¿Qué significa? Capital propio o de terceros, es decir, ya sea socios o acreedores, eh, van dentro de las actividades de financiación y los gastos son eh, tienen origen en la actividad habitual de la empresa, son actividades operativas, son de actividades operativas. Finalmente sumamos las columnas aplicación y origen y vemos que no dan igual. Una da 280, la de aplicaciones, y orígenes da 240. Tenemos una disminución de efectivo y equivalentes de 40, que se corresponde con lo que les mostré previamente cuando sacamos la variación de efectivo y equivalentes del ejercicio. Y ya llegamos al último paso. Y ya nos vamos arrimando cada vez más al final de la clase. Nos queda esto y explicarles el método indirecto rápidamente y se acaba todo. Paso número 6. Presentación del estado de flujo de efectivo. Haciendo la hoja esta de 10 columnas no se acaba la historia. Entonces, cuando vayan a hacer el examen, presenten el estado de flujo de efectivo. Aún así no les haya dado bien la hoja de trabajo, aún así sepan que tienen un error, preséntenlo igual, porque no está terminado el proceso sin la presentación. El objetivo final de todo este trabajo que estuvimos haciendo es presentar el estado de flujo de efectivo. ¿Y para qué hacemos la hoja de trabajo? Entonces, después de todo el trabajo previo que hicimos, vamos a transcribir todos los datos obtenidos de las columnas de variaciones de efectivo equivalente, de orígenes y aplicaciones en el cuerpo del flujo de efectivo. Y van a tener que tener en cuenta la clasificación que fueron haciendo de los orígenes y las aplicaciones que vimos recién. Entonces, ¿qué es simplemente esto? Vamos a partir, la primera parte del estado es sobre las variaciones. Tienen que poner el monto de la variación. Variación de efectivo. Tienen que poner el saldo del inicio. Esto que dice modificación de ejercicios anteriores lo van a ver en otro ejercicio más adelante. Ahora no tienen nada. Y lo comparan contra el monto de efectivo al cierre del ejercicio. ¿Para qué? Para sacar la variación.
¿De dónde sale? Van a tomar estos datos. En este caso, fíjense de los efectivos equivalentes lo que tenían al inicio y al cierre. Y eso es lo que van a tener que transcribir acá. Tenían al inicio 100, a fecha de cierre tenían 60 de caja y banco, en definitiva tuvieron una disminución de 40. Esos 40 se corresponden con las columnas también de aumento o disminución. ¿Se entiende? ¿Entienden lo que les digo? Y después de acá para adelante, sigue igual. ¿Ustedes cómo completan las actividades operativas? Vamos a ver qué es lo que nos quedó en la hoja de trabajo clasificado como orígenes y aplicaciones de fondos de causas operativas. ¿Qué tenemos? Venta neta de bienes y servicios cobradas. Tenemos las compras pagadas y los gastos pagados. Tienen ventas cobradas por 100, clasificadas como operativas. Pago a proveedores de bienes y servicios de 170, clasificado como actividad operativa. Pago de gastos de administración por 60, clasificado entre actividades operativas. Gasto de comercialización pagado por 50 como actividad operativa. Esto que tienen acá, que salió del hoja de trabajo, lo transcriben ahí. Así. Simplemente transcriben directamente con signo positivo los orígenes y con signo negativo las aplicaciones. Y así determinamos que el total de el flujo neto de fondos de actividades operativas es de 180 negativo. ¿Dónde tiene el origen todo esto? Que cobraron ventas por 100 y pagaron a sus proveedores por 170 y pagaron gasto de administración por 60 y pagaron gasto de comercialización por 50. Lo mismo les pasa con las actividades de inversión y de financiación. Nos fijamos en la hoja de trabajo, a ver qué nos quedó, y tenemos que tienen cobros de bienes de uso como actividad de inversión por 120 y tienen esos aportes de capital de 20 como actividad de financiación. En definitiva, llegamos al final con este modelo de estado de flujo de efectivo, en donde tienen arriba las variaciones de efectivo equivalente de 40 negativo y abajo tienen todas las causas clasificadas por actividades. Actividades operativas, de financiación y de inversión. Entonces acá se termina. El caso práctico en donde presentamos las causas de variación de efectivos equivalentes para las actividades operativas a través de el método indirecto. Método directo, perdón. ¿Qué otra alternativa tienen? Presentar, o por lo menos para aquellas que no son entidades sin fines de lucro, ¿qué alternativa tienen? Es presentar las causas operativas, ya no explicando cuál es la causa de toda esta cuestión, sino a través de una conciliación de saldos, partiendo de el resultado del ejercicio. ¿En qué consiste esto? Y lo explicamos rápido y ya nos vamos. El método indirecto que nomás se aplica para las actividades operativas. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a obtener el flujo neto de fondos generado por las actividades operativas a través de una conciliación, partiendo del resultado del ejercicio. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a eliminar
intereses, impuestos a las ganancias y dividendos, porque estos conceptos siempre se exponen por vía directa. Siempre, y es una pregunta de examen esta. ¿Cuáles son las excepciones a la presentación de las actividades operativas en el método indirecto? O sea, ¿cuáles son aquellas partidas que se exponen siempre por vía directa? Intereses, impuestos a las ganancias y dividendos. Siempre se exponen por vía directa. Siempre van a decir, van a poner los intereses cobrados y pagados, el impuesto a las ganancias pagado, los dividendos cobrados y pagados. Siempre. Van a tener que, acto seguido, eliminar aquellos resultados relacionados con otras actividades. ¿Por qué? Porque aquellos resultados que están relacionados con actividades de financiación o con actividades de inversión lo van a tener que exponer por vía directa más abajo en el estado, porque el método indirecto solamente se aplica para las actividades operativas. Entonces, tienen que sacarlo del resultado para quedarse solamente con lo operativo. Y luego, y finalmente, eliminar todos aquellos resultados que nunca van a estar relacionados con una variación de efectivo. Supónganse las depreciaciones del ejercicio. Supónganse resultados por tenencia y bienes de cambio. Nunca van a estar relacionados con variación de efectivo equivalentes. Entonces, como les dije, y finalmente, y por último, las variaciones de activo y pasivo operativo. Del resultado ya fueron eliminando cosas. Ahora lo que van a hacer es van a sumar o restar variaciones de los saldos de las cuentas patrimoniales que están vinculados con actividades operativas, que son activos y pasivos operativos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a poner con signo negativo todos los aumentos de activo operativo. Significa, digamos, en términos vulgares, como si nosotros invirtiéramos en el aumento de ese activo. Es decir, bueno, si aumentan los créditos por venta, yo invierto en ventas en la calle. No sé si han escuchado alguna vez a los comerciantes decir que tienen tanto de ventas en la calle. Significa que tienen créditos. Entonces, se asimila como si fuera una inversión el aumento del activo operativo. Y lo contrario, su viceversa, es decir, bueno, una disminución de activo operativo va con signo positivo porque significa que es plata que estaba afuera y que volvió a ingresar a la empresa. Al revés pasa con los pasivos. Un aumento de pasivo operativo significa que entró de afuera dinero hacia adentro. Y viceversa con la disminución de pasivo operativo significa que yo tuve que sacar dinero para cancelar esas deudas. De alguna manera como para entenderlo en nuestra cabeza. ¿Por qué? Entonces, primero eliminan del resultado todos esos resultados que les mencioné, del resultado del ejercicio, eliminan los intereses, dividendos, impuestos a las ganancias, eliminan los resultados vinculados con otras actividades, eliminan aquellos resultados que nunca van a estar relacionados con una variación de efectivo equivalente y después tienen que sumar o restar la variación de activos y pasivos operativos. Y de esa manera, haciendo esa especie de conciliación, llegan al final a el flujo neto de las actividades operativas. Y se los voy a demostrar en el caso práctico. Fíjense, el resultado del ejercicio en el caso práctico es de 10. Primero, vamos a eliminar un resultado que no tiene que ver con
la actividad operativa, que es el resultado de venta de bienes de uso, por 20. ¿Por qué? Porque en definitiva está vinculado con una actividad de inversión. El bien de uso, entonces el resultado de venta también no tiene que ver con la actividad operativa. Entonces se lo eliminamos. ¿Qué significa lo eliminamos? Lo ponemos con signo contrario. El resultado de venta estaba con signo positivo, lo eliminamos poniéndolo con signo negativo. Lo restamos. Y luego tenemos que ver los cambios en los activos y los pasivos operativos. Tenemos que identificar primero cuáles son los activos y los pasivos operativos. ¿Qué van a tener? Van a tener, obviamente, aquellos que no tengan, que no sean efectivos equivalentes. Esos son los activos y pasivos operativos que tienen que estar viendo. ¿Qué van a tener? Créditos por venta, van a tener bienes de cambio, van a tener deudas comerciales. Esos son los activos y pasivos operativos. Después lo que les queda es bienes de uso, que en operativo, supónse. Y el capital que está vinculado con actividades de financiación. Entonces, los únicos activos operativos, activos y pasivos operativos son estos tres. ¿Que de dónde van a sacar los datos que me hacen falta para hacer el método indirecto? De las columnas de variaciones. Yo tenía que créditos por venta, tenía nada al inicio, tengo 100 al final, hubo un aumento de créditos por venta de 100, entonces tienen 100 en el debe. De bienes de cambio tenía al inicio 100 y a fecha de cierre tengo 40, entonces hubo un aumento de este activo operativo de 40. Tiene la variación en el debe. Y en el caso de las deudas comerciales tenía 70 al inicio del ejercicio, tengo 40 al final, o sea que disminuyeron por 30, tengo una variación de ese pasivo operativo en disminución por el debe de 30. Entonces utilizo la columna de variaciones para llenar los datos de las variaciones de activo y pasivo operativo. ¿Qué completo? Eso que tienen ahí. Fíjense. Tienen aumento de créditos por venta, que como les dije, el aumento del activo operativo va con signo negativo porque es como si yo sacara plata para invertir, para adquirir ese activo operativo. Entonces, el aumento que lo tienen en el debe, en variaciones, lo ponen con signo negativo en el método indirecto de las actividades operativas del estado de flujo de efectivo. Lo mismo le pasa a los bienes de cambio. Aumentaron, o sea que están en 40 por el debe, entonces pongo 40 negativo en aumento de bienes de cambio. Y finalmente, eso es, a ver, ¿eso a qué se equivale? Equivaldría a pensar que uno invirtió para adquirir bienes de cambio, entonces como que salió dinero. Y finalmente tenemos una disminución de proveedores. Tenemos por el debe, vemos ahí en la columna de variaciones 30, ahí en el debe. Entonces, ¿qué significa? Es como que uno lo asociaría con que son deudas que se han cancelado, son deudas que se han pagado. Por eso la disminución de este pasivo operativo va con signo negativo, 30 negativo. Si hacemos 10 menos 20, menos 100, menos 40, menos 30, llegamos a 180 negativo. Llegamos a el mismo valor que teníamos para las actividades operativas obtenidas a través del método directo. ¿Entendieron? Ya estamos todos cansados. Sí, se entendió, profe. Bárbaro. Bueno, si ya entendimos todo, por lo menos esto, bueno, será hasta la próxima clase. Mañana van a tener clase de práctico, van a seguir con este tema, lo va a dar Marcos.
No sé, no sé qué práctico van a ver, pero van a ver flujo de efectivo. Esta era como la clase introductoria al práctico de flujo de efectivo. Mañana lo van a ver más en profundidad. Sí, yo no sé si no les queda disponible ahora que, porque yo utilizo directamente, lo pongo, o sea, lo proyecto a través de Teams, entonces no sé si lo pueden descargar ahora. Yo le saco el control acá. Sí, si lo podemos subir a la clase de ayer, sí, lo vamos a subir. Seguramente mañana, pasado, vamos a estar subiendo las clases esta semana. Veníamos medio atrasados con el tema de los exámenes y todo eso, y ya nos pusimos al día al inicio de esta semana. La clase de ayer no la subí todavía. ¿Tienen alguna duda? ¿Vuelven mañana? Bueno, si no hay dudas, mañana continúan con este tema, va a ser Marcos. Y a mí me van a ver la semana que viene, seguramente. Bueno, profe, gracias. Adiós. Chao, chao, hasta luego.